Estamos ya en la última entrevista del programa. Aquí tengo que hacer un disclosure. Yo soy miembro del directorio de la Fundación para la Superación de la Pobreza y vamos a conversar justamente sobre ese tema, la pobreza. Y para eso va a estar aquí conversando con nosotros el vicepresidente de esa fundación, que es Rodrigo Jordán. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el disclosure, que teníamos que hacerlo. Sí, pues teníamos que hacerlo. Obviamente, los dos somos parte de ese directorio y básicamente no vamos a hablar de la fundación misma, sino que vamos a hablar en términos específicos del tema de la pobreza, que era un tema muy presente en prácticamente todos los discursos políticos. Hace, qué sé yo, 20, 25 años era de lo que se hablaba. Nadie podía imaginar un discurso político en una campaña sin que se dijera que había que bajar los niveles de pobreza. Hoy día eso se ha matizado, se habla más de la desigualdad que de la pobreza. ¿Significa eso de que los estados de pobreza de Chile, Rodrigo, están dentro de lo suficiente o lo cómodo o lo que ya no necesita demasiada comunicación? Qué buena pregunta, Fernando. Un disclosure: cuando uno va a venir a la radio a conversar contigo, con otros periodistas, uno se prepara un poquito, y sobre todo periodistas como tú, que son agudos en las preguntas. Y decía yo, ojalá que discutamos esto. O sea, me gusta mucho tu pregunta, porque yo creo que efectivamente hay una cierta instalación, creo yo, en las élites, más que en ninguna otra parte, que el tema de la pobreza va de salida, por decirlo de alguna forma. Como progresivamente ha ido disminuyendo, ¿no? Y se habla un poco de esta clase media. Yo estoy en total desacuerdo con esa mirada, ¿sí? Yo creo que ha sido más bien una información que se ha creado a partir de una cierta tranquilidad, pero no es así. No es así. Mira, nosotros, y yo participé, tuve el honor de participar, esas cosas que uno siempre pide que ocurran y que poco se dicen que ocurran. Y es que en 2 gobiernos consecutivos, el gobierno del presidente Piñera y el actual de la presidenta Bachelet, tuve el honor de presidir una comisión que mirara de nuevo cómo medimos la pobreza. Porque una cosa es muy importante, es decir, cuán exigente eres tú en términos de lo que consideras o no consideras pobreza. ¿Sí? Hay países que bajan la pobreza porque lo que hacen es ser muy poco exigentes con esto, ¿sí? Hay otros como nosotros que somos un poquito más exigentes y otros que son mucho más exigentes. Y nosotros hicimos un trabajo muy serio con gente de lo que yo llamo diversidad profunda, ¿sí? Había en esa comisión gente de visiones más bien de centro derecha, conservadoras, liberales, otra gente más asociada al socialismo, gente con arremangadas las mangas y trabajando con las comunidades en pobreza, Benito Baranda, la Susana Tonda, etc. Y esa gente, en un trabajo, como te digo, que duró 2 periodos presidenciales para que estas cosas como que no ocurren, ¿no? Llegamos a una conclusión y se habla de lo que hoy día se denomina la pobreza multidimensional. Y si uno mira ese dato de pobreza, todavía hay un 20% de personas pobres en Chile. Y 20% de un censo que más o menos dice que somos 17 millones, estamos hablando de algo más de 3 millones 400 un quinto personas de la población, digamos. Pero números duros, 3 millones y medio de personas todavía viven en situación de pobreza. ¿Definida la pobreza como qué? Bueno, lo que hizo ese trabajo, que yo considero es muy importante, primero fue actualizar la mirada sobre la pobreza por ingresos, que era la mirada más tradicional que teníamos nosotros. A ver, ¿cuánto ganan las familias? ¿Cuánto es el ingreso de la familia? ¿Y cuánto necesita para satisfacer lo que llamábamos canastas de necesidades básicas, alimentarias y otras necesidades? Y lo que hicimos fue, primero, actualizar eso, porque eso venía con datos, ¿no?, desde la década de los 80. Y en la medida que uno actualiza eso y se pone a nivel de otros países, esa línea de pobreza sube. Los satisfactores hoy día son más exigentes. Eso se actualizó. No voy a entrar en muchos detalles. Pero además se agregó, mire, hay otras dimensiones de pobreza. Y esto es bien interesante porque las dimensiones, en la última encuesta que asentan, las 5 instaladas, tienen que ver con salud, con educación, con vivienda, con trabajo y con situación territorial. ¿Dónde está la familia? ¿Dónde vive la familia en relación a su territorio? Entonces, cuando uno combina todos estos factores, surgen cosas muy interesantes. Por ejemplo, la región de Atacama, que por ingresos es una región que no tiene tanto índice de pobreza. Cuando la miras desde las otras brechas
de los niños con acceso a educación de calidad, de los trabajos de calidad, etcétera, sí están en niveles de pobreza. O sea, eso es lo que tú denominas pobreza multidimensional. Multidimensional. Hay que mirarla, o sea, cambia el ángulo de la mirada para ver cómo entra la situación de la misma persona que por ingreso aparentemente está relativamente bien, cómo ingresa por esta otra manera. El ejemplo es, por ejemplo, los pescadores artesanales al sur de Tocopilla, ¿sí? Muchas veces la pesca y el trabajo les da, en términos de ingresos, un nivel que los diría están fuera de la pobreza, pero no tienen acceso los niños a niveles de educación adecuados, a servicios de salud como corresponden. El trabajo, aunque da sus ingresos, es tremendamente inestable, etc. Entonces, cuando uno incorpora todas esas medidas, incorpora brechas a lo que uno diría, igual como en el ingreso, ¿cierto? En el ingreso uno establece un ingreso mínimo, un corte. Y uno dice, los que tienen ingreso por sobre eso, no son pobres, que están por debajo son pobres, ¿cierto? Establece otras umbrales, ¿no?, en esas otras dimensiones que hace ver esa realidad. Y eso hace, como te digo, que un poquito por debajo del 20% esté en situación de pobreza. Ahora, eso, Rodrigo Jordán, creo que tiene un punto súper importante que se ha ido, creo yo, integrando a la visión de la sociedad paulatinamente, que era complementar lo que antes eran básicamente mediciones cuantitativas de todo con mediciones cualitativas que ingresan. Además, porque lo que ocurre aquí, y esto es re interesante, volvamos al ingreso por un momento. El ingreso ha bajado, la pobreza por ingresos ha bajado, estamos cerca del 11 y tanto %. Ojo, igual siguen siendo 1,5 millones de personas, casi 2 millones de personas. Entonces, no es poca gente, sí, y que vive. Y todavía no hemos entrado en temas de desigualdad. Se dejaron de hacer lo que en Chile se llaman encuestas panel, ¿no es cierto? Y es que la encuesta CACEN famosa, Caracterización Socioeconómica Nacional, que es una encuesta de altísima calidad. A mí, voy a hablar en castellano más popular, me jode la pita cuando critican la CACEN. Como todo el trabajo humano tiene errores y tiene deficiencias, pero es una muy buena encuesta, está muy profesionalizada, está muy bien hecha, es muy rigurosa, con todas sus debilidades. Esa encuesta categoriza los ingresos de las personas, ¿sí? Desde, hablamos percentiles, ¿cierto? Por cada porcentaje de las personas. El primer percentil, 1%, hasta el 100%. Lo que te demuestra esa encuesta en términos de ingresos es que toda la primera parte, el primer 10%, el segundo 10%, el tercer 10%, el 40% de los ingresos más bajos, sube ese nivel de ingresos muy despacito. No sé si me explico. Entonces, el ingreso medio del percentil 12 es casi muy parecido al del 13, casi muy parecido al 14. Entonces, cuando tú haces un corte, de alguna forma haces una arbitrariedad. Y no lo digo castigando la palabra. Pero el que quedó justo por encima deja de ser pobre por esta línea que corta tan duramente. Y hablamos entonces de un nivel de vulnerabilidad. Y si uno se mete en los temas de vulnerabilidad, llega a niveles que pueden hablar de un 40% de la población chilena altamente vulnerable. Entonces, lo que hace la encuesta panel es que se guía a la misma familia todas las CACEN. Hoy día eso ya no se hace. Y tú pudieras darte cuenta, y esto es re importante, que la misma familia en una encuesta, porque en ese minuto estaba bien, había ingresos, etcétera, estaba fuera de la situación de pobreza. En la próxima encuesta panel, en la CACEN, esa misma familia, por un shock, alguien enfermo grave, por una pérdida de trabajo, estaba en situación de pobreza. Y en la siguiente, salía de nuevo. Si tú haces eso, te encuentras la última vez que se hizo la encuesta panel, que el 32% de la población chilena fue alguna vez pobre durante un periodo de 10 años. Entonces, desde el punto de vista subjetivo al que tú te hacías referencia, esa familia se considera pobre. Claro. Entonces, cuando tú dices hemos disminuido la pobreza, hasta cierto punto, porque un 30% de las familias hoy día están ahí, ¿cómo decirlo? Por un poquito por arriba, un poquito por abajo. Cualquier impacto sobre eso te hace volver a caer en pobreza. Lo que me lleva a preguntarte una cosa que también es compleja en términos de pobreza, porque ser pobre tiene una serie de, qué sé yo, atribuciones que se le colocan. Por ejemplo, una de ellas, voy a ir desde lo más cruel a lo más benigno, pero bueno, eres pobre porque eres flojo, eres pobre porque no te esfuerzas, eres pobre porque tú no eres meritocrático, eres pobre porque, qué sé yo, eres drogadicto o eres bandolero. Pero
se le asocia a la pobreza una serie de características que tienen que ver con faltas de voluntad de dejar de ser pobre. Fernando, eso a mí me indigna cuando alguien me dice eso. Me indigna. Yo te voy a dar un ejemplo. Tú eres de una familia de escasos recursos. Has hecho un esfuerzo, tus niños están en 8º año básico y tienen que seguir la educación media. ¿Sí? Tú no ves la posibilidad de financiar la educación superior, ¿cierto? Porque te das cuenta que no vas a tener los recursos, no vas a tener la posibilidad de postular a becas, etc. Entonces, no va a haber posibilidad de que ese niño haga educación superior. Entonces, tengo que decidir yo si esos niños llegan hasta 8º y se salen y van a trabajar o llegan hasta 4º medio, ¿cierto? Si tú miras el sueldo esperado para un joven o una joven que terminó 8º o terminó 4º medio, es prácticamente igual. No hay diferencia. Y un sueldo muy bajo, además. ¿Sí? ¿Qué haces tú? ¿Qué haría un economista de Harvard? Deja de estudiar, pues, porque ¿para qué va a estudiar? No tiene incentivos para continuar. Pero le calcula, perdona, en los términos, tira eso, la gente pobre es mucho más eficiente que nosotros los economistas para calcular esta cosa. No tiene ningún sentido. Tendría si él puede ir a estudiar educación superior. Eso ahí sí, porque cuando tú vas a educación superior... Hay un salto. Hay un salto eventualmente de tu ingreso podría ser. Pero si no, no. Entonces, se le achaca a ese joven flojo porque dejó de estudiar. Es que no tenía ningún sentido seguir estudiando. Muy por el contrario. Si él se mantenía estudiando por 4 años, no solo era un gasto, sino que dejaba de ingresar. Si él sale a trabajar al tiro, a un trabajo de servicio en La Vega, ayudando a cargar un camión, etc., empieza a tener un ingreso en la familia. Entonces se le achaca a ese niño que es flojo porque dejó de estudiar. Por favor. Eso que acaba de decir es muy interesante porque no se ha dicho mucho el sentido de que la persona que en Chile tiene educación hasta 8º básico y está en una situación de pobreza y tiene educación hasta 4º medio, la diferencia de ingresos potenciales entre una cosa y otra es prácticamente cero. Es mínima. Entonces ya no era como antes, ¿no? Antes uno decía... si él va a la educación media era significativo. Y esto es una especie de inflación académica, porque lo que empieza a pasar es que tú tienes un grado técnico de 2 años más en la educación superior, en un centro de formación técnica, y tampoco es tan importante la diferencia de sueldo. Entonces al final ya tienes que ir a una carrera profesional y eventualmente a una maestría y un doctorado y empieza esta inflación académica a la que hace referencia Ken Robinson. Entonces, ¿no? Segundo, hablemos, perdón, de Santiago, este es un problema de todo el país, pero hablemos de Santiago. Cuando tú tomas una política habitacional que fue pareja, ¿no? Porque algunas veces se carga esto políticamente, en los últimos 10 años de la dictadura militar y los primeros 10 años del gobierno democrático de la concertación, la situación habitacional era la misma. Ir a poblar donde el suelo era muy barato, y el suelo donde era barato en la periferia de la ciudad, ¿cierto? Para poder... Y esto nos equivocamos todos, nos equivocamos los ingenieros, los constructores, los economistas, porque creíamos que lo que había que hacer era darle una calidad en la vivienda misma, ¿no? En la construcción física, material de la vivienda. Pero los mandamos a vivir en los extramuros. Y después le agregamos el Transantiago. Entonces una persona resulta que a esa que algunas veces nos referimos como flojo, tiene que andar 4 o 3 horas al día en movilización pública desde su lugar de vivienda a trabajar donde está la gran oferta, que es en el centro de Santiago, y de vuelta. Eso no te pasa a ti ni me pasa a mí. Entonces, cuando uno empieza a sumar todos esos factores, de verdad que me indigna cuando en ese lugar, en su lugar de habitación, no hay todos los servicios sociales. No hay una comisaría, no hay una posta, no hay un colegio cercano para los niños, etc. Hazlo en Google, yo le hago esto a mis alumnos en la universidad. Hagan en Google un mapa y muestren el territorio, ¿no es cierto?, de La Pintana y el territorio de Las Condes. Y saquen una foto aérea. Una es verde, con plazas, con parques, iluminada en la noche, y la otra no. Entonces, ¿qué hago yo? Me quedo encerrado en mi casa. No voy a estudiar. ¿Por qué? Porque me voy a pegar todos los microbios, entonces mi niño se va a enfermar. Entonces prefiero no llevarlo a clase y cuidarlo. Entonces no es un problema de flojera, es un problema de realidad social, que es muy distinta. ¿Cómo entonces se generan las condiciones o las políticas públicas? ¿Qué tipo de mirada hay que tener, Rodrigo Jordán, para enfrentar una condición de pobreza? Ya vamos a hablar de la desigualdad en la última parte, pero una condición de pobreza de las características que tiene la chilena. ¿Cómo? Porque no es solamente subirle el ingreso. Claramente no es subir el ingreso. Entonces tú hablas de políticas públicas y aquí viene una demanda
y tenemos que hablar un poquito de la fundación, pero en general de todas las organizaciones sociales. Hoy día en Chile hay una comunidad que se llama la Comunidad de Organizaciones Solidarias, y hay otras organizaciones. A ellos no les gusta que yo use este término, pero lo voy a usar y usar para ti, para entender. Una especie como de organización gremial, que no es gremial, pero es que están todas asociadas. Y lo que demanda esas organizaciones sociales, ¿dónde están las que conocemos, organizaciones de caridad y otras no tan conocidas? Es la calidad en la política pública. Es lo primero, ¿cierto? La calidad en la política de vivienda. Cuando uno entra en multidimensionalidad, lo que hace al tener una dimensión en educación, en salud, en trabajo, en vivienda y territorial, es que ya le empieza a demandar a la respectiva autoridad gubernamental en ese ámbito, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Salud, al Ministerio del Trabajo, ¿me explico? Y empieza a demandar política pública de calidad. Tiene que estar bien hecho, no puede ser hecho, ¿no? Y lo que hemos visto en el último tiempo, una política pública no de calidad, pues, mal preparada, mal hecha. Se habla de una reforma educacional. Yo estoy convencido, por lo que yo he recorrido el país, que la gran mayoría de la gente está de acuerdo con hacer una reforma educacional, pero de calidad, de una buena política pública, técnicamente competente, pertinente, oportuna, que tiene aplicabilidad en los distintos territorios. Yo vengo llegando a Magallanes, ayer estuve en Magallanes, y la realidad de Magallanes, hasta horario es distinto, pues, bueno. Entonces, la calidad de la política pública no es una mirada centralizada, sino que es territorial, y podríamos caer en toda la descripción de los servicios país. Pero hay un elemento que es muy crítico, y es la focalización. Finalmente, hay muchos que sostienen que a las personas pobres hay que darles oportunidades, ¿no es cierto? Y las famosas referencias a enseñar una profesión, enseñar a pescar y no. Perfecto. Aprender. Pero hay situaciones tan críticas que tú tienes que hacer subsidios, sin duda alguna. De hecho, cuando hablemos de desigualdad, la desigualdad mejora, o sea, se hacen más iguales los países porque los estados intervienen distribuyendo mejor el ingreso. Y lo podemos ver cuando tú quieras. Entonces, hay una calidad de política pública para distribuir mejor esos ingresos, pero ahí viene el tema de dónde se hace eso. La hiperfocalización lo que hace es buscar al individuo que necesita una cierta ayuda material. Bueno, nosotros creemos que eso no debería ser así. Muchas veces el que necesita una ayuda es la ayuda territorial. Mira, déjame ponerte un ejemplo. En Sudáfrica, cuando se termina el apartheid, ¿no es cierto? Nelson Mandela se hace presidente. Tú tenías estos famosos towns que estaban donde vivía la gente de color, ¿cierto? Que prestaba servicio a los blancos. Ciudad del Cabo es un ejemplo. En la Ciudad del Cabo había un tren que te llevaba a una distancia de unos 12 kilómetros a un lugar que se llama Kaelisha. Y en Kaelisha era un barrio suburbano donde vivía la gente de color para ir a prestarle servicio a los blancos. Mira la diferencia de la política pública ahí. La diferencia fue, en vez de construir viviendas de calidad, y esto políticamente suena atroz, lo que vamos a hacer es generar toda la infraestructura. Se pavimentaron calles, se pusieron estaciones de servicio, se generaron servicios clínicos, policía, etc. Y hubo muy poco, por no decir ningún dinero, para la mejora de la vivienda individual de la persona. Y uno va a ese lugar y se produce un impacto, porque lo que uno ve son viviendas de baja calidad, porque son finalmente hechas por ellos mismos, por las personas. Pero la calidad de los servicios, la calidad del barrio es extraordinariamente buena. Entonces, los niveles de violencia, los niveles de abuso, todo eso disminuye. Entonces, ¿dónde tú haces una política pública? ¿Prestas un servicio a la comunidad o le ayudas individualmente a la persona focalizada con un subsidio monetario o un subsidio en vivienda? Cuando tú que necesitas elevar es la calidad de la escuela. No la calidad solamente de que el niño acceda con un bono, ¿no es cierto?, a una escuela mejor u otra. Lo que necesita es mejorar la calidad de la escuela que está allí, en ese barrio. Estamos conversando con Rodrigo Jordán. Rodrigo, vamos al tema de la desigualdad porque nos quedan 5 minutos. ¿Y cómo se compara? ¿Cuál es la diferencia con la situación de pobreza? Tengo aquí el telefonito, porque acaba de salir. El último ranking de desigualdad, ¿no es cierto?, en países OECD, ¿sí? Esto es la cosa que me cagaste el día. Esto es la cuestión que nos deprime, supongo. Bueno, lo que pasa es que nosotros entramos al OECD y yo nunca he dejado de ser partidario de entrar al OECD. Me parece bien, porque es mejor compararse con lo grande que compararse con el león que con el ratón, ¿cierto? Y estamos mal, pues. Pero esto es lo interesante. Lituania
tiene un índice de Gini del 0,35. Ojo, la desigualdad en Lituania antes de la redistribución del Estado es 0,51. Exactamente igual a la de Chile. Hay que decir que el coeficiente de Gini mide niveles de desigualdad donde 1 es perfecta igualdad y 0... 0 es perfecta Perdón, igualdad. 0 es perfecta igualdad y 1 es total desigualdad. Uno no tiene todo y nada más. Entonces, si tú miras, a ver, la mala noticia al tiro, Chile es el más desigual de todos los países de la OECD. ¿Cómo no? Pero lo interesante es lo siguiente, es la desigualdad antes de la redistribución del ingreso que hace el Estado. Chile tiene 0,51. Lituania tiene 0,51. Lituania, no me estoy comparando con Lituania, no me estoy comparando con Estados Unidos ni ninguna cosa. Después de la redistribución, Lituania tiene 0,35 y Chile tiene 0,47. O sea, la redistribución nuestra es muy pequeña. Muy mala. Inglaterra, el Reino Unido, 0,53 antes de la redistribución, 0,36 después de la redistribución. O sea, claramente Chile tiene un desafío de redistribuir mejor. La desigualdad no se arregla solamente con ingresos autónomos, con las posibilidades, sino que el Estado tiene que recurrir a la redistribución. Y bueno, Estonia, misma cosa, 0,51, 0,36. Y te voy a decir al tiro, Chile, los países que nos gusta pensar. Israel, 0,46 antes, 0,37 después. Bueno, y voy a ir a Chile, que es el más desigual de todo. Chile, 0,50 y 0,47. Ojo, el que nos sigue para abajo es México. ¿Qué tiene? 0,40. Redistribuyen peor, 0,48 y 0,46. O sea, están un poquito por debajo de nosotros tenemos 0,47. Ahora, o sea, no es que no seamos... Tenemos los recursos para hacerlo. Y se puede, porque lo muestran países como Estonia y Lituania. No te estoy hablando Gran Bretaña, porque alguien me puede decir que Gran Bretaña que hace lo mismo. Pero Chile no lo hace. Y México tampoco. ¿Y no lo hacemos por qué? Yo creo por varias cosas. Uno, primero por esta convicción que no ha terminado de cambiar, es que un país que se desarrolla y crece... Chorrea. Y eso claramente, al parecer, no ocurrió como se esperaba que ocurriera. Y tiene que actuar fuertemente el Estado. ¿Y dónde están los reflejos de esto en Chile? En el tema de las pensiones, pues, en el tema de la salud, en el tema del trabajo, sí, clarísimo. En la medida de desigualdad, entre paréntesis, ¿cuáles son las dos grandes variables que saltan? El trabajo y la salud. Entonces, si los números no mienten, entonces esa concepción de decir, mira, yo tengo que hacer este trabajo, yo creo que falta todavía. Y por último, Rodrigo Jordán... O sea, perdón, el presidente Lagos dijo una cosa que se ha hecho bastante famosa. Dijo, lo importa el crecimiento, lo demás es música. No. Importa el crecimiento, por supuesto, y tenemos que crecer económicamente y mejorar nuestros procesos productivos, etc. Pero ¿te puedo contar un ejemplo? Sí, que vengo llegando de Magallanes, precioso. Unas pequeñas parceleras viviendo en condiciones de pobreza bastante dramáticas, cultivadoras de papas, ingreso 300.000 pesos. Interviene el Estado con INDAP, con el SAC para certificar los suelos, para identificar, los científicos de la Universidad de Magallanes, identificar la papa propia de ese sector, no la importada, etc. Interviene el trabajo, interviene la capacidad. Por tanto, intervienen todos los roles del Estado. En la empresa privada, interviene en la universidad, la ciencia, interviene el Estado, se replantea toda la plantación de papa. El intendente habla de que está la papa en la región de Magallanes y el ingreso de esa familia es de 2 millones de pesos. A ver, si tuviéramos que tirar una regla general, ¿cómo se genera la política pública que es virtuosa para enfrentar la desigualdad, la redistribución? ¿Dónde se concentra esa redistribución? ¿De dónde tú tienes los recursos del Estado? Tú dices que están a través de los recursos públicos. ¿Dónde se canalizan esos recursos para que eso funcione así? Si uno sigue las medidas, y esto está, todo el mundo lo dice, si uno sigue las medidas de multidimensionalidad, hay dos grandes sectores donde trabajar. Uno es el trabajo más productivo. No puede ser que la mitad de la población chilena tenga como ingreso de 350.000 pesos por su trabajo. Es muy bajo. Entonces, los niveles de productividad tienen que subir en forma importante.
y el otro es el tema de la educación, que también está muy dicho, pero no hemos avanzado. Ahí debieran estar los dos grandes focos. Rodrigo Jordán, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros hoy día. Encantado, muy amable. Chao. Nos vamos. Chao. Perdón, se me olvidaba. No puedo ir sin